Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues espero que muy bien. Vamos a ver en este video un tema que es muy conocido, pero de repente no te sabes ni la fórmula. Y ese es el teorema de Pitágoras. Y yo sé que todo el mundo ha escuchado de él, pero vamos a ver en dónde se aplica, cómo va la fórmula y obviamente veremos algunos ejemplos. Empezaré entonces diciéndote que la fórmula para el teorema de Pitágoras es esta que ahorita vamos a analizar, pero a mí lo que me interesa que sepas y que tengas muy claro es que este teorema se aplica para triángulos rectángulos, únicamente triángulos rectángulos, que recordemos que es el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ya que identifiques que sí es un triángulo rectángulo y que identifiques dónde está el ángulo recto, el de 90 grados, pues entonces sabrás que los lados que forman a ese ángulo de 90 grados son los catetos. Entonces, pues así les voy a identificar. Ahorita no me interesa saber quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, simplemente saber quiénes son, ¿sí? Entonces, son catetos estos dos. Y precisamente si identificas también el ángulo de 90, enfrente de él vas a tener a la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa, como está enfrente del ángulo mayor, de estos tres que tiene el triángulo, el ángulo mayor obviamente tiene que ser este de 90, entonces esta hipotenusa siempre será el lado mayor. ¿Sí? Entonces no hay pierde, enfrente del ángulo recto está la hipotenusa y los lados que te forman a ese ángulo de 90 serán los catetos. Hay muchas fórmulas o muchas maneras de ver la fórmula, pero me voy a quedar con esta, en donde a la hipotenusa la voy a representar por la letra C y a los catetos los voy a representar por las letras A y B. Siendo así, entonces voy a leer esta fórmula y diría que el cuadrado de C, viene siendo el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de A y de B, que vienen siendo los catetos. ¿Cómo queda entonces? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver esta fórmula geométricamente que yo espero que te ayude a que te la termines de aprender. Y pues aquí la tenemos. En la parte central tengo a mi triángulo rectángulo, este está en blanco, aquí está su ángulo recto. Ya dijimos que C va a ser nuestra hipotenusa y ahí ven nuestros catetos. Y en este ejemplo lo que podemos observar es que el cuadrado de la hipotenusa, con la hipotenusa voy a formar un cuadrado, entonces este cuadrado de la hipotenusa, que sería C por C, C cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que hago exactamente lo mismo con los catetos. Aquí le estoy dando yo algunas medidas, ¿sí? Y lo que quiero que veas que el cuadrado de la hipotenusa es igual, estos 25, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Si un cateto es de 4 por 4 son 16, si el otro cateto es de 3 por 3 son 9, si lo sumo me da 25, que viene siendo una hipotenusa de 5 al cuadrado, pues me da 25. Esto sucede para todos los triángulos rectángulos. Este le llamamos el triángulo pitagórico porque es el triángulo rectángulo que tiene las medidas de los catetos con números enteros, 3 y 4, y la hipotenusa también es un número entero que me da 5. ¿Sí? Pero pues obviamente hay millones, ¿no? Millones de triángulos rectángulos y todos cumplen con lo mismo. Pero este es el de números enteros más pequeño. Bien, entonces lo que vemos es que así quedaría nuestra fórmula. Estamos diciendo que es el cuadrado de la hipotenusa es igual
a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si tienes las medidas de los catetos, podrías calcular la hipotenusa. Lo veremos en un ejemplo más adelante, por ahí por el detalle de que la hipotenusa lo obtendrías al cuadrado. Pero ¿qué pasa si lo que tienes es el cateto y la hipotenusa y necesitas calcular el otro cateto? Pues sí puedes utilizar esta fórmula. Aquí lo que tendríamos que hacer sería pues despejar. ¿Eso qué quiere decir? Como mencionaba que los catetos son indistintos, te da lo mismo cualquiera de los dos, vamos a pensar que el que queremos calcular es este de a cuadrada, entonces esta b que está al cuadrado, como está sumando, su inverso sería que yo la pase restando al otro lado, pero b está positiva aquí y pasaría restando del otro lado y ya quedaría la a cuadrada despejada. ¿Sí? Nada más te lo voy a acomodar para que lo veas como estamos acostumbrados, que la incógnita está del lado izquierdo y el despeje queda del lado derecho. Por eso de repente como que llama la atención porque a veces está en suma, como aquí, y a veces está en resta. Bueno, pues es que si vas a calcular la hipotenusa, pues es la suma de los cuadrados de los catetos. Si vas a calcular un cateto, ya sea que le llames a cuadrada o b cuadrada, te va a quedar como el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Si te presento las fórmulas, serían así, un poquito más ordenado. El cuadrado de la hipotenusa, pues sí queda como la suma de los cuadrados de los catetos. Y te decía que si vas a calcular a un cateto, entonces por eso aparece como una resta, pero ya vimos que es realmente el despeje. ¿Sí? Más adelante en el siguiente video pues vamos a ver ejemplos de cómo hacer el cálculo para una hipotenusa o para un cateto. Pues espero como siempre que este video te sirva, que te aprendas ya la fórmula y nos seguimos viendo. Cuídate mucho. Hasta pronto.